Bueno, seguimos estudiando las parábolas del reino de los cielos y en esta noche tenemos la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Es la lección número 4 y con eso vamos a comenzar, pero primero vamos a orar también pidiendo sabiduría a Dios para que Él nos guíe, ¿no? En cuanto a la interpretación. Gracias, Padre, te damos por esta noche, gracias por todo tu amor, Señor, y bendición que has dado a cada uno de tus hijos. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes de todo mal, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. Es tu voluntad que nosotros estudiemos, que la meditemos y, y así también compartamos con los demás, Señor. Por eso en esta noche compartimos con nuestras hermanas que están presentes y también con los que van a ver, Señor, para que sean animados y puedan, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos entonces con esta lección y vamos a leer el pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 33. Ustedes pueden ir viendo también las imágenes ahí para tener una idea, ¿no? De cómo es que se daban estas parábolas. Dice la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces ahí tenemos, son 3 versículos que encierran estas 2 parábolas. El énfasis aquí está en que el grano de mostaza es la semilla más pequeña. La semilla más pequeña es la que crece y se convierte en mayor de las hortalizas. Las hortalizas, no las que se siembran en los huertos. Y también la parte de la parábola de la levadura, ahí hacemos énfasis en esta mujer que escondió, dice, en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina. Y todo la fue leudada. Vamos a seguir con esta presentación y vamos a ver qué es lo que entendemos con esto. Ahora, ahora bien, tenemos aquí varios actores y objetos que nos describen en la palabra de Dios, así también como la representación, que es lo que puede estarse refiriendo, como explicábamos en las parábolas anteriores. Cristo no nos dio una interpretación como lo hizo con la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Pero podemos nosotros, siguiendo la misma línea, ver a qué puede estarse refiriendo. Y los hechos también. En todo esto, estos objetos y actores y objetos vamos a ir viendo, ¿no? El grano de mostaza puede referirse al mismo reino de Dios, ¿no? Por eso dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bueno, en este caso representa algo que es pequeño y es, sin embargo, la mayor de las hortalizas. Tiene un crecimiento. Aquí aparece un hombre. En este caso pueden ser los hijos del reino, como hemos venido viendo, ¿no? Que son los que toman la semilla y la siembran. Y en este caso la tomó y la sembró en su campo. El campo también hemos venido viendo que se puede referir al mundo. ¿Qué es lo que ocurre en el campo? La semilla crece y se desarrolla. El árbol de mostaza puede ser el mismo reino de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Se desarrolla. El árbol de mostaza se desarrolla porque la semilla crece. Y es un misterio, no sabemos cómo es que llega a desarrollarse, ¿no? Obviamente entendemos que por el agua y los nutrientes que la tierra le proporciona. Entonces, así es también en
en este caso el árbol de la mostaza, se llega a desarrollar y crecer. A tal punto dice que se hace la más grande de las hortalizas. Aquí vemos unas aves, que dice que las aves se posan sobre las ramas de este árbol. No tenemos aquí una representación de a qué se está refiriendo con las aves. Y ahí vemos que hacen nido en las ramas del árbol y se llegan a beneficiar las avecitas. También tenemos la levadura. En este caso, la levadura puede ser el mismo reino de Dios, como hemos estado viendo, que es algo que leuda, ¿no? Crece, es algo que crece. La mujer puede estarse refiriendo a sí mismo a los hijos del reino y en este caso esconde la levadura en la harina, es lo que hace la mujer. Y finalmente la harina, que tampoco nos dice una representación, la dejamos en blanco porque no nos podemos atrever a decirnos a qué se puede estar refiriendo. Y vamos a explicar un poco adelante a qué puede estarse refiriendo, pero no me atrevo a poner en este cuadro. Y la harina recibe, en cambio, los efectos de la levadura. Por eso dice que toda la harina fue leudada. Ahora, como les dije, vamos a dejar en blanco el significado de las aves y de la harina, porque referente a esto hay varias interpretaciones en la palabra de Dios. Es decir, ¿qué dice la Biblia respecto a las aves? En la parábola que vimos anteriormente, la parábola del sembrador, vimos que las aves se comían la semilla que caía en el camino. Y ahí la interpretación de Jesús dijo, las aves son el maligno que arrebata lo que cayó en el camino. Entonces se refería a Satanás, ¿no? En este caso tenemos aves que anidan en las ramas del árbol. También cuando Dios habla de las aves, también vemos que son sujetos de protección y de provisión de Dios. Ahí Jesús nos decía, no, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 26. Entonces no podemos atrevernos a decir, en este caso, las aves son el maligno que arrebatan, ¿no? Porque sería escarbar muy profundo en esto. Pero también podemos ver que en este caso las avecitas se beneficiaban porque hacían nido en las ramas, entonces recibían un beneficio. Ahora, respecto a la harina, no hay mayores argumentos sobre la harina, pero recordemos que es hecha con el trigo, que en este caso de las parábolas, el trigo representa a los hijos del rey. Respecto a la levadura también, vemos que en la Biblia ha sido usada mayormente para representar lo que es negativo, como por ejemplo la doctrina de los fariseos. Eso Jesús les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y no es porque ellos tenían una levadura física, ¿no? Sino se estaba refiriéndose Jesús a la doctrina de ellos. Entonces, por eso les decía, hagan como ellos les dicen que hagan, pero no les copien lo que ellos hacen. Entonces, en este caso, la levadura es algo que corrompe y ese es el efecto que tiene, ¿no? Por eso tiene esa capacidad de leudar. Nosotros conocemos la masa, pero en este caso estamos hablando de harina, ¿no? Bueno, algunos estudiosos argumentan que en esta parábola no se debe entender bajo alegoría, sino es una parábola simple. Y en ese sentido podemos ver algunas interpretaciones también. Ahora, estas dos parábolas son cortas, al igual que las anteriores, las últimas que vimos, y no tienen la interpretación de Jesús. Ahora, acá lo que hemos estado viendo durante el transcurso de estas semanas, hemos visto que las parábolas nos han hablado de qué. La diferencia entre el bien y el mal, por ejemplo, cuando hablamos de trigo y cizaña, y los tipos de terrenos que representaban los corazones, ¿no? Cuando el sembrador salió a sembrar. También vimos lo que las parábolas donde nos identificaba qué era lo mejor en la vida. Por ejemplo,
el tesoro y la perla preciosa, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Es eso frente a las posesiones que podemos tener. El reino de los cielos es mucho mejor. Y ahora, en cambio, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algo que inicialmente es pequeño, comienza por ser algo pequeño, pero a medida que pasa el tiempo se convierte en algo grande y es un misterio, porque nadie puede, o sea, explicar, digamos, con exactitud o puede darle un seguimiento tan profundo a lo que es el desarrollo de una semilla hasta que se convierte en un árbol. No estoy menospreciando la ciencia porque realmente hoy con las ciencias ha avanzado mucho y se tiene muchísimo conocimiento, pero me refiero a la plenitud del conocimiento de cómo ocurren estos milagros. Bueno, también en estas parábolas hay algo que crece, ¿no es cierto? Hay algo que crece, que eso es lo común. La semilla, en este caso, se convierte en un árbol frondoso y la levadura leuda toda la harina, toda, plenitud, completo. Por lo tanto, es cuestión de tamaño y de capacidad en esto de lo que estamos viendo, ¿no? Es probable que Jesús estaba hablando de eso, de la manera como van creciendo y la capacidad que tiene de desarrollarse. Ambas parábolas afectaron algo. El árbol, ¿qué hizo? Sirvió para beneficiar a las aves y la levadura leudó toda la harina. Ahora la pregunta también, como siempre, es ¿cómo se desarrolla el reino de los cielos? Como vimos estas parábolas de la mostaza y de la semilla de mostaza y de la levadura, nos hablan de desarrollo, de crecimiento. Entonces vamos a ver en algunos versículos de la Biblia cómo se ha ido desarrollando el reino de los cielos. Comenzamos con el libro de Daniel, que es uno de los pasajes bastante conocidos y hemos estudiado ya en algunas lecciones anteriores sobre los reinos, cuando Daniel tiene un sueño, una visión, Nabucodonosor tiene la visión y Daniel lo interpreta. Entonces, ¿qué es lo que vio Nabucodonosor? Vio una estatua gigante, ¿no? Cuyas partes del cuerpo eran de diferentes materiales, oro, plata, bronce, hierro, barro, y a la final de esta estatua es derribada por una piedra que cae en los pies y la derriba completamente para arriba y desmenuza completamente. Y miren lo que dice aquí. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, le dice a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Para los que no están tan relacionados con el tamo, es los residuos que quedan una vez que es sacado el trigo de la espiga. A eso se refiere. ¿Ya? Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Escuchen esta parte. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el versículo 44 nos dice, y en los días de estos reyes, es decir, de todos los reyes, ¿no? Nabucodonosor, Belsasar, los que siguieron, Ciro, y todos los imperios, los reyes de los demás imperios, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino final, es el reino del cual Cristo nos está hablando.
y del cual vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta, digamos, el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a ver finalmente la consumación de estas profecías. Ahora, miren acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, dice ahí, preguntado Jesús por los fariseos, ¿no? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos conocían las profecías, ellos sabían que Dios iba a restaurar el reino. Ellos estaban interesados en esto. Y le preguntan a Jesús. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso fue lo que les responde Jesucristo a los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Ahora, recordemos que ellos estaban esperando un reino físico, en lo que nosotros conocemos hoy en día como el milenio, ¿no? Ellos estaban esperando este reino y si el Mesías tenía que venir, él iba a restaurar el reino. Entonces, por eso había tanto interés en aquel tiempo, porque en aquel tiempo ellos estaban bajo el imperio romano y sufrían mucho ahí. Tenían que pagar impuestos y eso era molesto, sufrían violencia. Y pues bueno, después la violencia se acrecentó según conocemos en la historia. Pero ahí les dice Jesús que el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que ya está entre vosotros. Eso les dijo. El reino de Dios está entre vosotros. Entonces, no solamente Jesucristo estaba refiriéndose a un reino futuro, a un reino escatológico, se estaba refiriendo Jesús al reino que ya estaba entre ellos, es decir, la predicación del Evangelio y todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que hemos visto, la existencia del bien y del mal, el crecimiento del reino, con los hijos del reino, que en este caso somos nosotros, hoy nos conocemos como iglesia. Entonces, todo eso se estaba refiriendo Jesús. Miren, en el libro de los Hechos, ya después de que Jesús ya ascendió al cielo, los discípulos continuaron con el reino de los cielos, enseñando la palabra de Dios. Y mire lo que nos dice aquí Hechos 2, 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, bastante gente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y pues bueno, seguimos viviendo esto, el hecho de que el Señor añade a la iglesia los que habían de ser salvos. En algún momento va a llegar la última persona que tiene que ser salva, porque Dios conoce, Dios tiene escrito en un libro los que hemos de ser salvos. Y hasta que llegue esa última persona a ser salva, entonces ahí vendrá Jesucristo. Pero miren qué bonito es admirable cómo vivía la iglesia primitiva. Da una sana envidia, como saben decir, ¿no? Cómo vivían y eran todos los días, estaban unánimes juntos. Y eso era como Dios quería, ¿no? El reino de los cielos. Pero también Jesús, recuerden, querían que vayan y prediquen el evangelio hasta el fin del mundo. Y ese era el plan de Dios. Pero en este caso que queremos ver también cómo se estaba viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra.
También en el libro de Hechos, y les pongo un poquito en contexto, aquí los apóstoles seguían predicando. En este caso estaba Pedro con los demás apóstoles y lastimosamente les cogieron presos, les llevaron a la cárcel, pero un ángel les liberó, ¿no es cierto? Y cuando el ángel les libera, los fariseos se reúnen en un concilio y quieren ver qué pueden hacer para que ellos ya dejen de predicar, que dejen de enseñar el nombre de Jesucristo. Entonces, miren, aquí ocurre algo muy interesante, muy interesante. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Es decir, apártense de Pedro y de los apóstoles de Jesucristo, déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, ojo, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, de esto que sucedió hace ya casi ya 2000 años, imagínense lo que esto sucedió. ¿Qué ocurrió? ¿Se desvaneció? No, esto ha crecido, se ha multiplicado. En todos los continentes hay un Hijo de Dios. Se ha predicado la palabra hasta el fin del mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ahora también con la tecnología, con el desarrollo del Internet, la palabra de Dios se sigue divulgando y está llegando a toda lengua, tribu, nación. Incluso la misma palabra de Dios también dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, por testimonio de la gente, por testimonio de la creación de Dios, se está predicando, se está llevando el evangelio a todo el mundo. Entonces, eso es algo que ha crecido. Así se ha desarrollado el reino de los cielos. No se ha desvanecido, no ha sido destruido, más bien ha crecido y sigue creciendo. También vemos aquí en Hechos capítulo 9, de versículos del 8 al 11, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces aquí ya pasamos los apóstoles, hasta los conocidos por Jesús, los que habían vivido con él,
Pero aquí aparece ya Pablo, que era un nuevo apóstol de Jesucristo, el cual había aprendido de la boca del Señor Jesucristo acerca del reino de Dios. Recuerden que él comenta que vio al Señor Jesús, que fue enseñado por él. Entonces, él conocía, y en este caso Dios le da a Pablo los misterios que también ya habíamos visto en algunas lecciones anteriores, los misterios de Dios que Pablo le da a Dios a Pablo. Entonces, si bien es cierto, el reino de Dios no era tan puesto tan énfasis como lo hacía el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles seguían hablando de esto, seguían hablando del reino de Dios, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios a todos, a judíos y a griegos. Y dice, oían la palabra de Dios y era acompañado en ese tiempo también por milagros. Ahora la Biblia también nos dice, bienaventurados los que no vieron, pero han creído, ¿no? Porque tal vez digamos hoy en día, pero no vemos los milagros que se veían en aquel tiempo. Pero es verdad, no vemos esos milagros, vemos otro tipo de milagros, pero en todo caso, bienaventurados somos porque no hemos visto, pero hemos creído. Y así el reino de los cielos se sigue desarrollando. Otra epístola que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice que da gracias a Dios por ellos, porque ellos están andando como es digno, por cuanto, dice, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, así debe llevarse el reino de los cielos. La fe, el amor. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces aquí vemos que se sigue predicando el reino de Dios y en este caso a los hermanos, que a todas las personas que son los hijos del reino, que son tenidos, dice, por dignos, porque ellos estaban creciendo en la fe, creciendo en el amor, en la paciencia, estaban siendo perseguidos, estaban soportando tribulaciones. Y ahí Pablo les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Por el cual asimismo dice, padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Miren, entonces está diciendo que todo esto va a pasar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesús descienda, se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso todavía no ocurre. Entonces seguimos desarrollando, bueno, nosotros no, pero Dios sigue desarrollando su reino por medio de nosotros. Y finalmente termino con el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, cuando ya vemos que todo es culminado y cuando ya el reino de Dios se hace presente, se hace físico. Ahora como que vivimos el reino de Dios de una manera espiritual, ¿no es cierto? Pero va a venir en algún momento, y justamente en Apocalipsis vamos a verlo, cómo el reino de Dios es instaurado aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 18. Nos dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Un reino eterno. Aquí están declarando las grandes voces en el cielo, están diciendo, ya se cumplió. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todos los reinos de los cuales hablábamos, no, hablemos de incluso Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos los reinos del mundo, todos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ha tomado su gran poder y ha reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí se cumple la parábola cuando se cosecha el trigo y la cizaña. Se cumplen las parábolas que Jesús estuvo diciendo. Mientras tanto, seguimos creciendo juntos. Pero aquí llegó el día en Apocalipsis. Y miren, finalmente Apocalipsis 19, ya cuando pasan muchos eventos, dice aquí la Biblia, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que a propósito es la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Termino este versículo con el reinado milenial de Cristo. Se va a cumplir. Yo personalmente no pienso que es algo figurativo, yo pienso que es 1000 años literal. Y en ese sentido, qué emoción y qué felicidad, como dice aquí, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque por fin ha llegado, por fin ha llegado. Por fin la iglesia va a estar delante de Cristo. Siempre que la iglesia, obviamente seamos los creyentes que hemos perseverado hasta el fin, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, como dice la palabra de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero por fin llegó aquí un momento, por fin llegó. Y es así como se ha desarrollado el reino de los cielos y podemos hoy en esta lección ver cómo concluye, ¿no? Cómo concluye cuando Cristo ya toma su reino, toma su poder y pues bueno, reinará aquí en la tierra también. Les agradezco mucho por la atención. Dejamos de compartir y pasamos al tiempo de las